Hola compañeros, profesora y demás personas que vayan a ver este mal intento de podcast. Primero voy a contarles que va a estar anclado unos pedacitos de video de algunos lugares interesantes relacionados con la temática. Van a ver también unos pedacitos de fotos y van a ver unas partes de audio. Entonces, ojalá les guste este sancocho. Ojalá no nos demoremos mucho, pero entonces quiero iniciar leyéndoles un fragmento de Resistencia Cultural y Pueblos Indígenas que escribió Lorenzo Muelas, un personaje bastante interesante que tuvo mucho que ver las asambleas nacionales constituyentes que se hicieron por allá en el 90 y 91 antes de la Constitución. Entonces él dice lo siguiente y cito: esos derechos que nos han reconocido, los que llamamos hoy las normas jurídicas legales, las que se encuentran en la Constitución y en las normas estatutarias u ordinarias, son un soporte del derecho mayor de la ley de origen, de la ley natural. Pero la base para hacer reconocer esos derechos ha sido esa filosofía, esos principios de nuestra identidad, esa realidad de que nuestros antepasados, gozando o sufriendo, se desarrollaron en nuestro continente durante 10, 20, 30 mil años. Eso es lo que nos hace tener esos derechos. De modo que, retomando lo que dice Lorenzo Muelas, me parece importante iniciar este podcast mostrando un poco que los derechos de los que hablamos, de esos derechos colectivos, son más bien como la reinterpretación o la mirada occidental que tienen sobre el derecho natural y las leyes de origen que han acompañado a las comunidades indígenas ancestralmente. Esos derechos, digamos como que el derecho a la tierra y todo lo que engloban esos derechos, hacen parte de toda esa cosmovisión y de esas cosmogonías y de las construcciones identitarias que los pueblos que han habitado de la Vía Yala históricamente han tenido siempre. Entonces no es como que sea una conquista, una victoria o un reconocimiento, sino pues esas palabras vienen siendo casi como un eufemismo que da cuenta pues de la marginación que han tenido históricamente los pueblos indígenas y que le llamamos reconocimiento de derechos a las leyes naturales y a las leyes de origen que pues, ellos han tenido siempre. Así que partiendo de eso, entonces voy a dividir este podcast en dos partes. Una, digamos como las normatividades generales derivadas de las lecturas pues que se dejaron para esta clase, que son las que nos dan como una mirada un poco más general frente al tema de derechos colectivos de las comunidades indígenas. Aparte de eso, pues también voy a hablar sobre unas normas para educación de grupos étnicos, específicamente en Bogotá, como anclada, digamos, a todo el discurso que reivindica, digamos, como la mirada intercultural, la mirada sobre la etnoeducación, de modo que podamos hablar de una educación inclusiva que genere, digamos, como unos vínculos y unos puentes para lograr precisamente esa interculturalidad. Entonces, en un primer momento, en cuanto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, digamos que en 1820, el 20 de mayo, Simón Bolívar crea el decreto que devolvía los resguardos a los indígenas y luego fue disuelto por el Congreso de Cúcuta mediante la ley del 11 de octubre de 1821. Configurándose pues como uno de los primeros antecedentes en cuanto a materia legislativa sobre el tema étnico. Posteriormente, en 1890 surge la Ley 89, que versa frente a todo aquello relacionado con la autogestión. En esa ley, pues, se establecen los límites territoriales de las parcelas, como los lugares que ocupaban los territorios, y también se dio como una mirada incipiente al gobierno propio y a la ley propia de los pueblos indígenas. Luego de eso, casi que 100 años después, aparece el decreto 2001 de 1988, que fue emitido en septiembre 28, que es el que habla sobre todo lo que tiene que ver con la consulta previa. Entonces allí se establecen resguardos de tierras en beneficio de los grupos o tribus, no me gusta la palabra, indígenas ubicadas dentro del territorio nacional.
Allí entonces donde se define, por ejemplo, la parcialidad o comunidad indígena, que es pues todo el conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de la cultura tradicional. También aparece, digamos, como la definición de comunidades civiles indígenas, que son las comunidades o parcialidades indígenas que han perdido títulos, perdón, de propiedad de sus tierras, no pudiendo acreditarlos legalmente. Entonces aquí me gustaría hacer como un pequeño énfasis en el tema histórico, digamos como en la disputa histórica, pues sobre el tema de la tenencia de tierras, porque entonces sabemos que históricamente el problema por la tenencia de la tierra ha sido un motor grande del conflicto armado en Colombia, y digamos como que la disputa por la tenencia de la tierra y la nominación de la tierra es digamos como un punto de inflexión entre las culturas indígenas y la visión occidental del mundo. Porque para nosotros, o para el occidente, para el gobierno, la tierra no es más que el lugar que provee recursos, es como un lugar de explotación que se puede poseer, que no tiene derechos, que no se concibe como una entidad totalmente diferente. Esa mirada es totalmente opuesta a la visión que tienen las comunidades indígenas, en las que la gran mayoría de los pueblos originarios pues ven en la tierra una entidad viva, una entidad de respeto, sienten que el hombre en su amplio sentido es digamos como esa parte de la naturaleza que está llamada a la conservación y al respeto. Entonces ellos entienden la tierra como la madre, como una entidad viva que provee, pero que así como provee, digamos, también siente, juzga, castiga, premia. Entonces hay un choque, digámosle, cultural entre esas miradas sobre la tierra. Y es claro que para quienes emiten las leyes, los lugares desde donde se enuncian todos estos discursos nacionales, no se tienen o no se tenían tanto en cuenta en ese momento las visiones de las comunidades originarias. Y frente a eso entonces voy a mostrarles uno de los lugares más bonitos que tiene el territorio en el que me encuentro en este momento. Estamos haciendo una parcelación con indígenas del Amazonas. Parte de la cosmovisión de ellos le da mucha relevancia a la chagra, que la chagra es como ese lugar de cultivo ancestral y espiritual en el cual ellos tienen su comunión con la naturaleza. Entonces la chagra, más allá de ser un territorio de cultivo, se vuelve como un lugar también de tributaje, de pagamento y de relación y de interacción social, pues entre los diferentes grupos y entre las diferentes personas de la comunidad, porque aquí es donde se instruyen los niños, aquí es donde se forman los líderes que tendrá la comunidad a futuro, y donde se da, digamos, como gran parte de los rituales de la cosmogonía de los indígenas amazónicos. Entonces, digamos, para entrar a la chagra no es como cuando uno entra al patio de la casa, sino hay que hacer todo un proceso de limpieza espiritual, de pagamento, de una relación con la tierra, y pues para poder retomar y tomar todos los elementos que aquí se siembran. Quiero mostrarles entonces, aquí este círculo es donde se piensa hacer la maloca. Aquí pues va a tener, digamos, como lugar todas las ceremonias y los procesos rituales de la comunidad, y aquí al lado tenemos la chagra. Como les decía ahorita, no puedo entrar porque no he hecho como todo el proceso de limpieza espiritual y estas cosas, pero entonces todo este terreno acá, este terreno que se ve aquí, es donde se siembra el plátano. Más abajo se siembra la yuca dulce. También se siembra la yuca agria, el plátano. Hay más arriba unos árboles frutales. Este árbol que se ve acá arriba creo que es de guamas. Y este pequeño que está aquí por donde está tocando mi dedo es de guanábanas. Entonces pues desde este espacio que se ve aquí, esta delimitación de ahí hacia allá, es donde empieza la chagra.
Otro de los elementos importantes de la cosmogonía indígena es el calendario ecológico y cultural. Las culturas indígenas no se rigen por el calendario occidental, por el calendario gregoriano que tenemos nosotros, sino ellos tienen un calendario ecológico relacionado con el ciclo de la luna, y es el que determina las épocas de siembra, las épocas de recolección, las épocas de hacer ciertos rituales. Entonces es como parte también de la cosmogonía de los indígenas. Y nuevamente volvemos a la discusión de la tensión entre lo político, que no reconoce estas otras formas. Entonces los indígenas tienen obligatoriamente, en el mal sentido de la palabra, que adaptarse a todas las disposiciones occidentales de la forma en la que se ha creado el Estado, aun cuando el Estado es mucho más nuevo que todas las costumbres que ellos tienen. Entonces, si quieren ser interlocutores válidos con el Estado, deben estudiar en universidades que no tienen un enfoque étnico, deben perderse de sus lenguas originarias, sus lenguas vernáculas, sus tradiciones, y se da como todo un proceso de aculturación y de occidentalización en el que ellos deben, para ganar una cierta representatividad de su comunidad, pues perder esos elementos identitarios que son justamente lo que se pretende defender. Y justo como esa necesidad de empoderamiento es lo que determinó, digamos, las acciones de muchos líderes y lideresas campesinos, indígenas, negros, palenqueros, rom, a convocar diferentes asambleas constituyentes que determinaron las acciones que configuraron la Constitución Política del 91, en el marco también de algunas acciones globales, como por ejemplo la Ley 21 del 91, que se dio en Ginebra en 1989, donde la OIT, en una convención, se decretó el convenio 169, que básicamente lo que hizo fue generar un bloque constitucional en donde se encuentran los derechos de los pueblos indígenas y tribales de los países independientes, como Colombia. Y en ese marco global, pues se dan todos estos procesos de reivindicación y de reconocimiento de las comunidades. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, estuvo el doctor Lorenzo Muelas Hurtado, de quien les leía al principio, quien hizo parte de la Comisión de Trabajo de la Constitución. Durante esas sesiones, y voy a permitirme leer, se hicieron varias intervenciones, y una de esas hablaba sobre los derechos constitucionales y los derechos de identidad cultural, digamos los derechos colectivos de los grupos indígenas. Y una de las intervenciones dice así: el derecho a la identidad cultural, más que un derecho territorial, es un derecho subjetivo de los pueblos. Entraña el derecho a seguir siendo como son, culturalmente diferentes, a tener idiomas diferentes y formas de gobierno y de relaciones sociales propias. Este derecho es un derecho social no exclusivamente referido al territorio, pero ligado a él, porque todos los pueblos tienen un territorio propio y particular donde existen, se relacionan y recrean su cultura. Este derecho en Colombia está consignado en la Constitución al declararse como uno de los principios básicos del reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación y la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país. Eso lo mencionan en el artículo 7 y 70, según nos dicen acá. Aunque es subjetivo, este derecho tiene implicaciones prácticas muy importantes porque es la base para definir qué cosas no se pueden hacer por introducir cambios bruscos o no deseados en la forma de vida y pensamientos indígenas. Es la base de los demás derechos. Entonces, traigo esta intervención a colación y un poco en línea con lo que pues, les decía al inicio del podcast, o de este mal intento de podcast que no sé cómo lo hace Diana Uribe tan genial. Y es más allá de la revisión histórica de algunos momentos y actos legislativos puntuales, es ver cómo justamente todas esas acciones enmarcadas en leyes y decretos, en la vida real o en la vida material, no logran materializarse efectivamente, porque aún
Estamos como casi que en la época colonial en la que se asume que lo indígena es algo por allá alejado, en la punta de una selva, en lo más recóndito del mundo. Cuando hablamos de indígenas nos imaginamos gente con pintura en la cara, taparrabos, cazando, qué sé yo, monos, aves. Pero ese fetiche de la colonialidad que tenemos no nos permite reconocerlo como propio, no nos permite establecer unos ejercicios de alteridad, de reconocer que en gran parte somos quienes somos gracias a ese legado histórico de las comunidades indígenas. Que muchos de los nombres, por ejemplo, que usamos para las frutas, para las comidas, para algunas situaciones, responden, pues digamos, como a ese legado indígena. Y justo en el tema del lenguaje, digamos, y de la colonialidad que la acabamos de mencionar, me parece también súper importante como la mirada crítica sobre, por ejemplo, palabras como guache, guaricha y hasta la misma connotación negativa y peyorativa que tiene